¿Has oído hablar de los hijos de Ismael? Aquellos que, aunque no formaban parte de la línea de la promesa divina hecha a Abraham, recibieron una bendición especial de Dios. La historia de Ismael y sus descendientes está marcada por desafíos, conquistas y un legado que atraviesa siglos, impactando la historia bíblica y más allá. Prepárate para conocer a uno de los pueblos más intrigantes de la Biblia, los ismaelitas. Descendientes directos de Ismael, el primogénito de Abraham, no solo cumplieron las profecías sobre ellos, sino que también dejaron una profunda huella en el comercio, las guerras y las relaciones con otras naciones. Lo que representan va mucho más allá de lo que imaginas al escuchar su nombre por primera vez. Al final de esta historia entenderás que la herencia de Ismael es una poderosa lección sobre las promesas de Dios. Vamos a desentrañar juntos este misterio y a percibir que incluso aquellos que no son los elegidos, los principales, tienen un papel fundamental en los planes divinos. La historia de Ismael comienza con una promesa. Abraham, el patriarca de las naciones, fue bendecido por Dios con la promesa de ser padre de una gran descendencia. Sin embargo, antes de que naciera su hijo de la promesa, Isaac, Abraham tuvo un hijo con Agar, su sierva egipcia. Este hijo, Ismael, fue fruto de una solución humana al problema de la esterilidad de Sara, la esposa de Abraham. Pero Dios tenía planes para Ismael que irían mucho más allá de las expectativas de su madre y de su padre. Aunque Ismael no era el heredero de la alianza de Dios con Abraham, recibió una bendición única. Dios prometió que Ismael sería el padre de 12 príncipes y que de él vendría una gran nación. La importancia de Ismael y de sus descendientes, los ismaelitas, es frecuentemente subestimada, pero desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la historia bíblica y en la formación de varias naciones. ¿Quiénes eran estos ismaelitas? ¿Cómo se relacionaban con otros pueblos, especialmente con los israelitas, sus primos? ¿Y qué papel desempeñaron en la historia del pueblo de Dios? A lo largo de este video, profundizaremos en estas preguntas y exploraremos el legado espiritual e histórico dejado por los descendientes de Ismael. La Biblia nos ofrece vislumbres sobre los ismaelitas en momentos cruciales de la narrativa. Eran comerciantes, nómadas y guerreros. Y quizás el relato más famoso de todos fue cuando compraron a José, hijo de Jacob, y lo vendieron como esclavo en Egipto, cambiando para siempre el curso de su vida y de la propia historia de Israel. Así que vamos juntos a entender cómo la promesa hecha a Abraham también se extendió a Ismael, cómo los ismaelitas se convirtieron en una fuerza significativa en el mundo antiguo y lo que la Biblia nos enseña a través de esta fascinante línea. Y antes de continuar, si te gusta explorar los misterios de las Escrituras, suscríbete al canal. Es gratuito y cada nuevo conocimiento puede ser una bendición para tu vida. Vamos a explorar profundamente el papel y el legado de los descendientes de Ismael, comenzando por la promesa que dio origen a esta línea y avanzando a través de su viaje a lo largo de la historia bíblica y sus implicaciones espirituales. La historia de Ismael comienza incluso antes de su nacimiento, en una trama envolvente que gira en torno a Abraham, Sara y Agar, y que revela mucho sobre la naturaleza de la fe y la confianza en las promesas. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que sería padre de una gran nación, incluso con su esposa Sara siendo estéril y ambos ya en edad avanzada. Pasó el tiempo y la promesa de un hijo aún no se había cumplido. Sara, tomada por la impaciencia y la duda, sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia. Aunque esta no era la forma en que Dios había planeado cumplir su promesa, Abraham aceptó la sugerencia y Agar concibió. Este momento marca el inicio de la historia de Ismael, que ya antes de nacer llevaba el peso de ser fruto de un intento humano de ayudar a Dios en su plan. La relación entre Sara y Agar pronto se deterioró. Tras el embarazo de Agar, Sara se sintió despreciada y en un momento de rabia trató a Agar con dureza. La tensión entre las dos mujeres resultó en la huida de Agar al desierto. Fue allí, sola y desamparada,
donde el ángel del Señor se le apareció con un mensaje sorprendente. Dios no solo confortó a Agar, sino que también le dio una promesa para su hijo Ismael. Él sería padre de una gran nación. Además, el ángel describió a Ismael de manera profética, diciendo que sería como un burro salvaje, libre, indomable, y que su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. Ismael nació y durante muchos años fue el único hijo de Abraham. Durante ese tiempo, Abraham amó a su hijo primogénito y, posiblemente, creyó que él podría ser el heredero de la promesa divina. Sin embargo, cuando nació Isaac, conforme a lo que Dios había prometido, la dinámica familiar cambió drásticamente. Sara, al ver a Ismael jugando con Isaac, pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. La solicitud de Sara perturbó a Abraham, pero Dios lo orientó a obedecer, asegurando que, aunque Isaac fuera el heredero de la alianza, Ismael también sería bendecido y se convertiría en el padre de una gran nación. La historia de Ismael nos presenta una serie de contrastes. No era el hijo de la promesa, pero aún así fue bendecido. Fue expulsado del hogar de Abraham, pero Dios no lo abandonó. Cuando Agar e Ismael fueron enviados al desierto, parecía que su destino sería la muerte. Sin embargo, en un momento de desesperación, cuando se acabó el agua y Agar, incapaz de ver morir a su hijo, se alejó para llorar, Dios una vez más intervino. El ángel del Señor llamó a Agar, animándola a no temer, pues Dios oyó el llanto de Ismael y proveyó un pozo de agua en el desierto. Esta escena no solo demuestra la compasión de Dios, sino también la fidelidad de sus promesas. Incluso para aquellos que no estaban directamente en el centro del plan de salvación que estaba orquestando a través de Isaac. Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en un arquero y estableciendo su vida en la tierra de Parán. Se casó con una mujer egipcia y, como Dios había prometido, tuvo 12 hijos, que se convirtieron en príncipes de sus propias tribus. Estos descendientes formaron lo que la Biblia llama los 12 príncipes de Ismael. Estas tribus se esparcieron por la región del desierto de Arabia y se conocieron como ismaelitas. Aunque las escrituras no dan muchos detalles sobre la vida personal de Ismael, su impacto se ve en varios momentos cruciales de la historia bíblica, especialmente en su descendencia. Los ismaelitas son frecuentemente descritos como nómadas, habitando el desierto y llevando una vida de pastoreo y comercio. No tenían un hogar fijo, sino que vivían en constante movimiento, conduciendo caravanas de bienes a través del vasto desierto. Esta característica nómada estaba en línea con la profecía de que Ismael viviría a la orilla de sus hermanos. Un pueblo independiente, resistente a la dominación de otras naciones, y conocido por su habilidad para sobrevivir en condiciones áridas y difíciles. Los ismaelitas desempeñan un papel significativo en uno de los episodios más conocidos del Antiguo Testamento, la venta de José, cuando los hermanos de José, movidos por los celos, decidieron deshacerse de él. Inicialmente planearon matarlo. Sin embargo, al ver una caravana de ismaelitas acercándose, Judá sugirió que lo vendieran como esclavo. Los ismaelitas que iban camino a Egipto compraron a José y se lo llevaron consigo. Este evento marcó un cambio en la vida de José, pues fue en Egipto donde pasó de esclavo a gobernador, salvando a su familia y a todo Egipto de una hambruna devastadora. Aunque este incidente muestra a los ismaelitas como meros comerciantes de esclavos, también demuestra cómo la línea de Ismael, incluso indirectamente, influyó en el curso de la historia de Israel. Además de su presencia en el comercio de esclavos, los ismaelitas eran conocidos por sus caravanas comerciales, transportando especias, perfumes y otros bienes preciosos por el desierto. Desempeñaban un papel crucial en el comercio entre Oriente y Egipto, siendo intermediarios importantes para el flujo de mercancías. Esta posición destacada en el comercio permitió que los ismaelitas se convirtieran en una fuerza significativa en la economía de la época, reforzando la promesa de Dios de que Ismael sería padre de una gran nación. La relación entre los ismaelitas y los israelitas no siempre fue pacífica.
Aunque eran descendientes del mismo padre, Abraham, sus historias fueron marcadas por rivalidades. La disputa entre Isaac e Ismael parece haberse perpetuado en las generaciones siguientes, con las tribus de Ismael frecuentemente en oposición a las tribus de Israel. Esta tensión puede verse como una continuación de la profecía sobre Ismael, de que su mano sería contra todos y la mano de todos sería contra él. La rivalidad entre estos dos pueblos también simboliza el conflicto mayor entre las promesas de Dios y los intentos humanos de controlar el destino. La historia de los descendientes de Ismael, sin embargo, no se limita al contexto bíblico. En la tradición islámica, Ismael es visto como el ancestro directo de los árabes, y su importancia es fundamental en la genealogía que lleva al profeta Mahoma. Fue en la Meca donde Dios proporcionó el agua del pozo de Zamzam, que se convirtió en un lugar sagrado para los musulmanes. La conexión entre Ismael y el Islam ofrece una perspectiva diferente sobre su descendencia, mostrando cómo la promesa hecha a Abraham de que Ismael sería padre de una gran nación se cumplió de maneras que superan el alcance de la narrativa bíblica tradicional. A lo largo de las Escrituras también encontramos menciones a las profecías sobre los ismaelitas. El versículo que describe a Ismael como un asno salvaje puede interpretarse como una metáfora para la feroz independencia y el espíritu libre que caracterizaba su linaje. Sería un pueblo difícil de controlar, viviendo al margen de las grandes civilizaciones, manteniendo su autonomía y resistiendo cualquier intento. Esta imagen de los ismaelitas como un pueblo fuerte y resiliente resuena en la historia, ya que sobrevivieron durante siglos en un entorno desafiante, prosperando como nómadas y comerciantes. Espiritualmente, la historia de Ismael nos ofrece muchas lecciones. Nos recuerda que, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, Dios no se olvida de sus promesas. Aunque Ismael no era el hijo de la alianza, Dios se ocupó de él, escuchó su clamor en el desierto y lo bendijo grandemente. Esto nos muestra que el plan de Dios es abarcador e incluye a todos, incluso a aquellos que parecen estar al margen de la historia principal. La bendición de Ismael es una prueba del amor y la misericordia de Dios, que no abandona a nadie, independientemente de su posición o circunstancia. Además, la vida de Ismael es un ejemplo poderoso de cómo las elecciones humanas pueden influir, pero no alterar, los planes divinos. Sara y Abraham intentaron ayudar a Dios al concebir a Ismael, pero eso no impidió el cumplimiento de la promesa original de un hijo a través de Sara. Aún así, Dios incorporó a Ismael en su plan, mostrando que puede trabajar a través de nuestras fallas y decisiones imperfectas para cumplir su voluntad. Por último, la trayectoria de los ismaelitas también nos desafía a reflexionar sobre las rivalidades y divisiones que surgen entre los pueblos. Aunque Ismael e Isaac eran hermanos, sus descendencias siguieron caminos diferentes y, muchas veces, conflictivos. Sin embargo, la promesa de Dios para ambos revela su deseo de bendecir a todas las naciones de la tierra. Esto apunta a la necesidad de reconciliación y entendimiento, incluso entre aquellos que parecen destinados al conflicto. La historia de Ismael y sus descendientes, los ismaelitas, lleva consigo complejidades que van mucho más allá de una simple narrativa familiar. Es una trama que, al examinarse más de cerca, revela cuestiones profundas sobre las promesas divinas, las consecuencias de las elecciones humanas y la interacción entre pueblos con legados compartidos y, al mismo tiempo, conflictivos. En el centro de todo, vemos el cumplimiento de las palabras de Dios en relación a Ismael, pero también el surgimiento de dinámicas que resonarían por generaciones. La profecía sobre Ismael apunta a un destino marcado por la independencia y la dificultad de convivencia con otros pueblos. El ángel que apareció a Agar en el desierto, poco después de su huida, le dio una visión del futuro de su hijo, describiéndolo como un asno salvaje. Esta imagen puede parecer dura, pero en el contexto bíblico refleja la naturaleza de un pueblo indomable, libre y resistente a las fuerzas externas.
Los ismaelitas vivirían al margen, siempre moviéndose en busca de supervivencia y luchando por su propia autonomía. La profecía también menciona que la mano de Ismael estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él, sugiriendo una vida de conflictos y tensiones constantes, algo que se confirmaría en la historia. Las tensiones entre los ismaelitas y los otros pueblos bíblicos, en particular los israelitas, comenzaron temprano. Aunque Ismael e Isaac eran hermanos, las circunstancias de sus nacimientos y las promesas que rodeaban a cada uno de ellos fueron muy difíciles. Isaac, como hijo de la promesa, heredó la alianza de Dios con Abraham, mientras que Ismael, a pesar de ser el primogénito, fue destinado a ser padre de una gran nación, pero fuera de la línea de la promesa mesiánica. Este conflicto entre las dos líneas puede verse no solo como una disputa familiar, sino como una ilustración mayor de las luchas entre la elección divina y las soluciones humanas, entre la bendición principal y la bendición secundaria. El episodio de la expulsión de Ismael y Agar representa una de esas tensiones. Abraham amaba a su hijo Ismael, y la idea de expulsarlo fue angustiante. Sin embargo, Sara, preocupada por la seguridad y el futuro de su propio hijo, Isaac, insistió en que Agar e Ismael debían irse. Dios, reconociendo el sufrimiento de Abraham, le aseguró que Ismael también sería bendecido y se convertiría en el padre de una gran nación. Sin embargo, el acto de expulsar a Ismael formalizó la separación entre él y la línea de Isaac, solidificando la bifurcación de los dos caminos, el de Isaac, heredero de la promesa, y el de Ismael, el primogénito que seguiría su propio destino. Esta separación llevó a un legado de conflictos y rivalidades. En momentos clave, a menudo en oposición a los descendientes de Isaac y Jacob. La venta de José a una caravana de ismaelitas fue un evento que, además de cambiar el destino de José, también simbolizó la interacción entre estos dos pueblos. Aunque los ismaelitas no eran enemigos directos de los israelitas en ese momento, el hecho de que se convirtieran en los medios por los cuales José fue llevado a Egipto marca un punto. La historia de José, sin embargo, muestra que incluso en medio de rivalidades y adversidades, Dios puede transformar el mal en bien. Lo que parecía ser un acto de traición y ruina por parte de los hermanos de José, facilitado por los ismaelitas, se convirtió en el camino por el cual Dios providenció la salvación de toda la nación de Israel durante la hambruna que asolaría la región años después. Los ismaelitas, como nómadas, también desempeñaron un papel importante en la economía y el comercio de la región. Eran conocidos por sus caravanas que transportaban especias, perfumes y otros bienes preciosos a través del desierto. Este estilo de vida nómada y comercial se alineaba con la profecía sobre su descendencia, que sería libre y difícil de someter. A diferencia de los israelitas, que se establecieron en la tierra de Canaán, los ismaelitas continuaron viviendo en movimiento, adaptándose a las dificultades del desierto y dominando las rutas comerciales que conectaban Oriente con Egipto. Este papel económico no solo los convirtió en una fuerza importante en la antigua región del cercano Oriente, sino que también los puso en contacto frecuente con otros pueblos, incluidos los israelitas. El impacto de los ismaelitas, sin embargo, no se limita solo al mundo bíblico. Según la tradición islámica, Ismael es considerado el ancestro directo de los árabes, y su legado está profundamente entrelazado con la historia del Islam. La tradición islámica cuenta que Ismael y su madre, Agar, se establecieron en la Meca, donde la provisión divina de agua, el pozo de Zamzam, salvó sus vidas. Este pozo se convertiría más tarde en un lugar sagrado para los musulmanes, y Ismael es visto como un antepasado del profeta Mahoma, el fundador del Islam. Así, la línea de Ismael no solo desempeña un papel importante en las escrituras judeocristianas, sino que también se extiende a las tradiciones islámicas, creando un vínculo entre estas tres grandes religiones monoteístas. Este aspecto del legado de Ismael es particularmente fascinante, porque demuestra cómo una promesa hecha por Dios a Abraham
abarcó no solo una línea, sino varias naciones y religiones. Aunque Isaac fue el heredero de la alianza divina que resultaría en la nación de Israel, y, eventualmente, en la venida de Jesucristo, Ismael también fue bendecido de manera única. Su linaje dio origen a una gran nación, los árabes, y su importancia en la tradición islámica muestra que las promesas de Dios tienen un alcance mucho más amplio de lo que podemos imaginar inicialmente. Además de su impacto histórico y religioso, la vida de Ismael y la trayectoria de sus descendientes nos enseñan profundas lecciones espirituales. Uno de los aspectos más poderosos de esta narrativa es la manera en que Dios cuidó de Ismael, incluso cuando fue expulsado del hogar de Abraham. En muchos aspectos, Ismael puede ser visto como alguien marginado, no solo por la historia de la redención que se centraría en Isaac y sus descendientes. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Cuando Agar e Ismael estaban al borde de la muerte en el desierto, fue Dios quien proveyó un pozo de agua para ellos. Esta intervención divina es un recordatorio de que Dios se preocupa por todos, independientemente de su posición en la narrativa principal. La propia profecía sobre Ismael, que sería como un asno salvaje, puede verse bajo una nueva luz. En lugar de ser una condena, esta descripción apunta a la independencia y resistencia de Ismael y sus descendientes. Ellos serían libres, incapaces de ser sometidos por otros y vivirían al margen, pero con la protección y la bendición de Dios. Esta imagen contrasta con la idea de que solo los elegidos de la promesa principal son cuidados. La historia de Ismael nos muestra que, incluso fuera de la alianza principal, todavía hay una alianza con Dios que da lugar a bendiciones, provisiones y cuidado divino. A lo largo de la historia, la línea de Ismael continuó desempeñando un papel importante en la región. Como se mencionó anteriormente, los ismaelitas estaban frecuentemente en conflicto con los descendientes de Isaac, especialmente los israelitas. Estos conflictos, aunque a menudo dolorosos, forman parte de una narrativa mayor sobre la interacción entre diferentes naciones y la forma en que Dios trabaja en medio de estas tensiones. La rivalidad entre los israelitas y los ismaelitas puede verse como una extensión de las tensiones entre Ismael e Isaac, pero también como un reflejo de las divisiones más amplias que surgen cuando diferentes grupos intentan reclamar su posición en el plan divino. Estos conflictos, sin embargo, no anulan las promesas hechas a Ismael. Dios prometió que él sería padre de una gran nación, y esta promesa se cumplió de varias maneras. Los israelitas prosperaron como comerciantes, pastores y guerreros. Se extendieron por vastas áreas del desierto y se convirtieron en un pueblo respetado y temido por su capacidad de sobrevivir en condiciones difíciles y su feroz independencia. La propia fuerza y resiliencia de los israelitas es un testimonio de la fidelidad de Dios, que mantuvo su promesa a Ismael, incluso si no era el heredero de la alianza principal. Al considerar el legado de Ismael, es esencial reflexionar sobre lo que esto nos enseña sobre el carácter de Dios. La historia de Ismael nos muestra que Dios es fiel a sus promesas, independientemente de las circunstancias. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa mesiánica, Dios aún honró la promesa hecha a Abraham y bendijo grandemente su descendencia. Esto nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y que sus bendiciones se extienden a todos los pueblos, no solo a aquellos que están en el centro de sus planes redentores. Además, la vida de Ismael nos desafía a repensar nuestra propia vida. La historia de Ismael nos muestra que Dios está presente en los márgenes, trabajando en silencio y bendiciendo a aquellos que parecen estar fuera de la narrativa principal. Al final, la vida y el legado de Ismael nos invitan a ver la historia de Dios de una manera más amplia e inclusiva. Las promesas hechas a Ismael y el cuidado de Dios por él nos enseñan que, en su plan soberano, hay espacio para todos. Aunque no todos estén en el centro de la alianza redentora, todos pueden experimentar el amor, la misericordia y la provisión de Dios.
Que podamos aprender de la historia de Ismael, a confiar en las promesas divinas y a reconocer que Dios, en su sabiduría, siempre cumple su palabra, incluso de maneras que a veces no podemos comprender plenamente. Si esta historia te ha tocado, no te olvides de suscribirte al canal para seguir explorando estas narrativas fascinantes y descubrir cómo las escrituras pueden transformar nuestra comprensión del mundo y de nuestro propio viaje espiritual. Cada suscripción es un paso en fe que abre puertas a más bendiciones y sabiduría divina. Que Dios siga bendiciendo tu vida con nuevas revelaciones. La conclusión de la historia de Ismael y sus descendientes es tanto una celebración de la fidelidad divina como una invitación a reflexionar sobre la profundidad de su plan y la inclusión de todos los pueblos en la narrativa divina. El camino de Ismael desde su nacimiento fue un camino que nos llevó a una nueva perspectiva. Debemos pensar sobre el camino de Ismael. Ismael, desde su nacimiento hasta el establecimiento de su linaje, está impregnado de momentos de tensión, rechazo y bendición. Al mirar el panorama general, nos damos cuenta de que la historia de Ismael lleva lecciones profundas sobre la soberanía de Dios, la complejidad de las relaciones humanas y la amplitud del plan divino, que va más allá de las fronteras de una sola nación o grupo. En el centro de la trayectoria de Ismael está la promesa de Dios a Abraham de que él sería padre de muchas naciones. La promesa de Isaac, el hijo de la alianza, suele ser el enfoque de esta narrativa, pero la bendición concedida a Ismael nos muestra que la gracia de Dios también se extiende a aquellos que están fuera de la línea directa de esta promesa. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, no solo bendijo a Isaac con la promesa mesiánica, sino que también garantizó que Ismael fuera padre de una gran nación. Este es un poderoso recordatorio de que Dios no abandona a aquellos que, por diversas razones, pueden parecer al margen de su plan principal. La vida de Ismael, como hemos visto, está marcada por una tensión entre la aceptación y el rechazo. Él fue el primer hijo de Abraham, pero no el hijo de la promesa. Fue amado por su padre, pero rechazado por la esposa de Abraham, Sara. Fue expulsado junto con su madre Agar y tuvo que encontrar su camino en el desierto. Esta experiencia de exilio y rechazo podría haber sido el final de la historia de Ismael, pero en realidad marcó el comienzo de una nueva etapa, donde la intervención divina transformó el desierto en un lugar de provisión. Dios se apareció a Agar e Ismael no solo para salvarlos físicamente, sino también para reafirmar la promesa de que Ismael se convertiría en el padre de 12 príncipes y de una gran nación. Este acto de misericordia divina es una prueba de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando enfrentan el desierto de la vida. A lo largo de su vida, Ismael creció y se fortaleció en el desierto, desarrollando habilidades que serían transmitidas a sus descendientes. El pueblo de Ismael, los ismaelitas, se volvió conocido por su resiliencia, adaptabilidad y capacidad de prosperar en medio de las dificultades. Vivieron como nómadas, pastores y comerciantes, desempeñando un papel significativo en las rutas comerciales de la época, especialmente entre Oriente y Egipto. Esta vida nómada era una expresión física de la profecía que decía que Ismael sería como un asno salvaje, viviendo libre e indomable. La independencia de los ismaelitas, su habilidad para vivir al margen y su resistencia a ser controlados por otros pueblos son características que resuenan en las generaciones siguientes, cumpliendo las palabras de Dios. Sin embargo, es imposible ignorar los conflictos que surgieron entre los descendientes de Ismael y los de Isaac. Aunque eran primos, compartiendo la misma ascendencia por Abraham, las tensiones entre los ismaelitas y los israelitas se manifestaron repetidamente a lo largo de la historia bíblica. Este conflicto refleja en parte la separación inicial entre Ismael e Isaac, una división que fue acentuada por la decisión de Abraham de enviar a Ismael y Agar lejos. Este gesto, aunque difícil, estableció la base para el surgimiento de Ismael y Agar.
La rivalidad entre los ismaelitas y los israelitas puede verse como una metáfora más amplia para los conflictos que surgen cuando diferentes grupos luchan por espacio y reconocimiento dentro del plan divino. Sin embargo, estas tensiones no oscurecen la realidad de que Dios cumplió sus promesas para ambos lados. Tanto Isaac como Ismael fueron bendecidos, cada uno de manera única. Ismael no recibió la alianza mesiánica que vendría a través de la línea de Isaac, pero recibió la promesa de que su descendencia sería numerosa y poderosa. Se convirtió en el padre de 12 príncipes, cuyas tribus se extendieron por la vasta región del desierto de Arabia, incluso en medio de las rivalidades. Esta bendición es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus palabras. Dios no actúa de manera arbitraria o parcial. Cumple sus promesas a todos aquellos a quienes se las hizo, independientemente de su posición en la narrativa principal. A medida que miramos el legado de Ismael, vemos que es más que una figura secundaria en la historia de Abraham. Su descendencia tuvo un impacto profundo y duradero en Oriente Medio y más allá. Según la tradición islámica, Ismael es el ancestro directo de los árabes y, por lo tanto, está directamente vinculado al surgimiento del Islam. Este aspecto de la historia de Ismael destaca cómo las promesas de Dios pueden tener ramificaciones que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La bendición de Ismael se extendió no solo a sus tribus inmediatas, sino también a una línea que se volvería fundamental para una de las religiones más grandes del mundo. Esto muestra la profundidad y amplitud del plan de Dios, que siempre va más allá de lo que podemos ver o comprender en un primer momento. Al reflexionar sobre la vida de Ismael, también somos llamados a considerar las lecciones espirituales que su historia nos ofrece. Primero, nos enseña que, incluso cuando sentimos que hemos sido rechazados o dejados de lado, Dios todavía tiene un plan para nosotros. Ismael fue expulsado del hogar de Abraham, pero Dios nunca lo abandonó. En lugar de eso, se preocupó por él y por Agar, proveyéndoles agua en el desierto y reafirmando la promesa de una gran nación. Esto nos recuerda que, incluso en nuestras luchas más difíciles, Dios está presente, guiándonos y cumpliendo sus promesas en nuestra vida. No importa dónde estemos, en el desierto o en el centro de la ciudad, Dios ve nuestra necesidad y actúa para sustentarnos. La historia de Ismael también nos desafía a repensar nuestra comprensión sobre la bendición y la promesa. En el caso de Ismael, no fue el elegido para ser el portador de la alianza mesiánica, pero eso no significa que no fue bendecido. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que, si no estamos en el centro de algo grande, no somos importantes para Dios. La vida de Ismael nos muestra que eso no es verdad. Dios tiene bendiciones para todos y cumple sus promesas de maneras únicas para cada uno de nosotros. Aunque Ismael no estaba en el centro de la alianza de Abraham, aún desempeñó un papel crucial en el plan divino, y su linaje continúa teniendo impacto hasta hoy. Otro punto importante es que la historia de Ismael nos desafía a considerar cómo manejamos las rivalidades y conflictos. La rivalidad entre Ismael e Isaac y entre sus descendientes puede verse como una metáfora para los conflictos que surgen entre pueblos y grupos que comparten raíces comunes, pero que siguen caminos diferentes. Sin embargo, el hecho de que Dios haya bendecido a ambos nos enseña que su voluntad no es perpetuar divisiones, sino llamarnos a la reconciliación y a la comprensión mutua. Aunque las tensiones entre los descendientes de Ismael e Isaac hayan sido reales, la bendición de Dios para ambos muestra que hay espacio para todos en el plan divino. Podemos aprender de esto a buscar la paz y la reconciliación en nuestras propias relaciones, reconociendo que, incluso en medio de las diferencias, todos somos parte de la creación de Dios. Al concluir nuestra reflexión sobre Ismael, se nos recuerda que la narrativa bíblica es, en última instancia, una historia sobre la fidelidad de Dios. La vida de Ismael es una prueba de que Dios cumple sus promesas. Incluso para aquellos que pueden parecer al margen de la historia, Él no abandona a nadie y sus bendiciones se extienden a todos los que forman parte de su plan.
Al mismo tiempo, la historia de Ismael nos llama a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que incluso cuando las cosas no suceden como esperamos, Dios está trabajando para cumplir sus promesas en nuestra vida. Así, la vida de Ismael, marcada por desafíos y bendiciones, nos invita a confiar en el carácter fiel de Dios, a reconocer que todos tienen un papel que desempeñar en el plan divino y a buscar la paz y la reconciliación, incluso en medio de las rivalidades, que podamos, como Ismael, vivir con la confianza de que Dios está con nosotros, incluso en los desiertos más difíciles, y que sus promesas para nosotros son siempre verdaderas. Que este mensaje toque tu corazón y que te sientas inspirado a confiar cada vez más en las promesas de Dios. No olvides compartir este contenido y suscribirte al canal para seguir recibiendo más historias transformadoras de la Palabra de Dios. Que la bendición de Dios esté sobre ti y tu familia, hoy y siempre.